Me llamo Teresa, tengo 56 años y vivo en un barrio tranquilo a las afueras de Valladolid. Llevo 31 años casada con Enrique, un hombre honesto, reservado, que trabaja en la administración de una constructora desde que éramos casi unos críos. Nuestros 2 hijos ya se han ido, uno a Barcelona, el otro a Londres. La casa se quedó grande, llena de ecos de risas pasadas. Yo fui maestra durante más de 2 décadas, pero hace un año me jubilé anticipadamente. Desde entonces, mis días se llenan de tareas domésticas, libros que nadie me recomienda y plantas que no paran de crecer. A veces me siento como una figura decorativa de la casa. Enrique me quiere, lo sé, pero su amor es tranquilo, constante, como una radio de fondo que ya no escuchas pero que tampoco apagas. Esa noche me arreglé sin saber por qué. Una cena con los socios de la empresa de Enrique. Nada del otro mundo. Me puse un vestido de lino color vino, ceñido pero sobrio, unos tacones bajos color crema y un pañuelo de seda que llevaba años guardado. Incluso usé un pintalabios que solo había utilizado en la boda de nuestro hijo mayor. La cena fue en casa de uno de los socios nuevos, Esteban Olivares, un hombre al que Enrique admiraba en silencio. Es serio, brillante, pero algo intimidante, me había dicho una vez. Yo no esperaba mucho, apenas intercambiar saludos. Sin embargo, cuando abrió la puerta, supe que esa noche no sería como las otras. Esteban era alto, moreno, con las sienes salpicadas de gris y una mirada que no se movía con prisa. Vestía una camisa blanca de lino abierta en el cuello y pantalones oscuros que parecían cortados a su medida. Me tomó la mano con delicadeza. Así que usted es la famosa Teresa, dijo con una voz baja, grave. Me han hablado de su afición por los libros. Yo siempre digo que quien lee, nunca envejece del todo. No supe qué responder. Solo sonreí, algo desconcertada. Me guiaron al jardín, donde las luces eran cálidas, las copas se llenaban solas y la conversación flotaba como humo de incienso. Durante la cena, Esteban se sentó frente a mí. Enrique, como siempre, estaba volcado en hablar de números, de contratos, de precios del cemento. Yo me concentré en mi copa de vino blanco hasta que escuché a Esteban mencionar a Clarín y su doña Berta. ¿La ha leído?, me preguntó sin rodeos. Asentí, y sin darme cuenta, estábamos en medio de una conversación sobre realismo español, sobre mujeres invisibles y emociones atrapadas. Nadie más nos escuchaba. Fue entonces cuando ocurrió. Un rose leaf bajo la mesa. Sus dedos tocaron apenas mi tobillo, como si lo hiciera por error. Pero no lo fue. Se detuvieron, trazaron una caricia silenciosa, casi eléctrica, que me hizo apretar las rodillas. No dije nada. No podía. Solo lo miré, y él, sin ninguna prisa, sostuvo mi mirada. Después del postre, me levanté para ir al baño. Caminé por el pasillo largo de la casa con las mejillas ardiendo, no por vergüenza, sino por algo más antiguo, más visceral. Me miré en el espejo del lavabo. Allí estaba yo, la mujer que había olvidado que aún tenía cuerpo, que aún podía provocar algo más que ternura. Al regresar, Esteban me ofreció un sorbo de su licor. Lo tomé. Su pulgar tocó mi labio con un gesto casual, como si quitara una gota. Mi piel respondió antes que mi mente. Esa noche, al volver a casa, Enrique me abrazó antes de dormir como cada noche, de manera automática. Yo cerré los ojos, pero no para dormir. Cerré los ojos porque sentía algo despertando. No era amor por otro hombre. Era la certeza de que aún existía dentro de mí una mujer que deseaba ser vista, tocada, deseada. Y al día siguiente, cuando Enrique mencionó que Esteban había invitado a varias parejas a pasar un fin de semana en una finca en la Sierra de Gredos, no pregunté mucho. Solo asentí. Como quien acepta el primer paso de una historia que aún no sabe cómo va a terminar. Llegamos a la finca un viernes por la tarde, después de 3 horas de carretera. Enrique,
como siempre, conduciendo sin música, concentrado, con esa forma de estar presente solo a medias. Yo, con las piernas cruzadas y el pensamiento vagando, llevaba un vestido largo de lino beige, abierto hasta media pantorrilla. Bajo él, unas sandalias de cuero con tiras finas abrazaban mis tobillos, y un pañuelo rojo oscuro en el cuello, más por coquetería que por frío. La casa se alzaba entre pinos altos, antigua pero cuidada, de esas que huelen a madera y a silencio. Esteban nos recibió en la entrada con una copa en la mano y una sonrisa que no fue para todos. Teresa, dijo sin apuro, como si pronunciara algo que le sabía a secreto. Me tomó del brazo para conducirme dentro, su palma firme, cálida, demasiado cómoda en la curva de mi codo. La tarde transcurrió entre presentaciones y frases educadas. Enrique se sumergió en conversaciones con otros hombres sobre reformas, licencias y burocracia, y yo flotaba entre sonrisas y copas que no se vaciaban del todo. Esteban, en cambio, no me dejó sola demasiado tiempo. Siempre aparecía a mi lado, con preguntas pequeñas pero punzantes. ¿Le gusta la poesía? ¿Cuándo fue la última vez que bailó sola, sin música? El salón principal tenía un gran ventanal que daba al bosque. Desde allí podía verse cómo caía la luz entre las ramas, como si alguien invisible tejiera sombras con los dedos. Esteban me llevó hasta allí al caer la noche. El resto hablaba y reía en el comedor. Él y yo, de pie junto al cristal, en silencio. ¿No se cansa de fingir que está cómoda? Me preguntó sin mirarme. ¿Y si no estoy fingiendo? Entonces lo lleva demasiado bien. La copa temblaba en mi mano. Él la tomó, lentamente, y la dejó en una repisa. Luego, sin decir nada más, rozó mi espalda con la yema de los dedos, apenas un trazo entre los omóplatos, sobre el tejido del vestido. Mis hombros se tensaron y él lo notó. No tiene que sentirse culpable, susurró. Center no is an error. Me giré despacio. Quería decirle que no podía, que no debía, pero las palabras no llegaron. En su lugar, bajé la mirada, y él, con la misma suavidad con que uno recoge una fruta madura, tomó mi mano y la besó, no en los nudillos, sino justo donde nace la palma. Sentí su respiración cálida, la presión exacta, y algo dentro de mí, algo muy antiguo, se curvó. Cuando regresamos al comedor, mis mejillas aún ardían. Nadie lo notó. Enrique hablaba de presupuestos. Yo me senté a su lado, con las piernas cruzadas y la tela del vestido enredándose como si aún llevara el calor de otra piel. Más tarde, en la habitación de invitados, me senté frente al espejo. Mi salt el pelo. Mi observe. Había algo nuevo en mi rostro. No juventud, esa se había ido sin despedirse, sino una especie de brillo salvaje, como si por fin recordara lo que había debajo de todas las capas: madre, esposa, maestra. Me acosté junto a Enrique, que ya roncaba suavemente. Me giré de lado y cerré los ojos. El roce de los dedos de Esteban aún vivía en mi espalda, como si lo llevara cosido a la piel. No había hecho nada. No todavía. Pero mi cuerpo sabía cosas que mi conciencia aún no se atrevía a nombrar. Y al amanecer, cuando bajé por un vaso de agua, lo vi. Esteban, solo en la cocina, en bata, el cabello alborotado. Me miró sin palabras. Me ofreció un sorbo de su café. Nuestros dedos se tocaron al pasarme la taza. Yo no bebí. Solo dejé que el calor de sus huellas se mezclara con el mío. Y entonces supe que la historia ya había comenzado, aunque nadie la hubiera contado todavía. El regreso a casa fue silencioso. Enrique condujo como siempre, con una mano en el volante y la otra sobre la palanca, tarareando viejas canciones que no tenían letra. Yo iba a su lado, con el rostro vuelto hacia la ventana, observando cómo el campo se convertía en ciudad. El cristal frío contra mi mejilla contrastaba con el calor que aún llevaba dentro. No físico. No exactamente. Era otra cosa, una vibración bajo la piel,
un murmullo que no se callaba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Enrique volvía a salir temprano, café en termo, beso rápido en la mejilla, un luego te llamo que no siempre se cumplía. Yo cuidaba mis begonias, reorganizaba los cajones del armario, paseaba por el mercado y fingía no estar esperando. Pero lo esperaba. A él. No fue una llamada. Fue un mensaje, tan breve que parecía inofensivo. La biblioteca de la universidad expone primeras ediciones de autores del 98. Pensé que le interesaría. No había pregunta. No había invitación directa. Solo el tipo de frase que puede parecer inocente si alguien la encuentra. Pero yo sabía. Sabía que ir significaba abrir una puerta. Y aún así, me vestí. Elegí un conjunto que no era nuevo pero que él no había visto. Una blusa de gasa color malva, sin mangas, con botones diminutos al frente, y una falda plisada negra que apenas rozaba las rodillas. En los pies, unos zapatos bajos, de charol oscuro, con hebillas que apretaban justo donde el tobillo se vuelve vulnerable. Me puse unos pendientes de perla, regalo de boda, y el mismo pintalabios rojo oscuro de aquella cena. No me vestí para él. Me vestí para mí. O al menos eso me repetía. La exposición era pequeña, íntima. Poca gente. Poca luz. Entre vitrinas de cristal y aroma a papel antiguo, lo encontré. Esteban. Solo. Mirando un ejemplar de Campos de Castilla. No me dijo hola. Solo levantó la vista y sonrió. Vino. Vine. Caminamos juntos entre libros que hablaban de un país cansado y poético. Me hablaba en voz baja, con ese tono que tiene quien confía en que lo que dice no será olvidado. No me rozó. No me tocó. Pero su cercanía era una corriente continua. Cuando nos detuvimos frente a una edición comentada de El árbol de la ciencia, él se inclinó junto a mí para leer la nota al pie. Su aliento tocó mi cuello. Mi piel se erizó. ¿Le molesta que estemos solo? Preguntó sin moverse. No. Me molesta que no pueda dejar de pensar en usted. Mímero. Lento. Profundo. Y por primera vez, no bajé la mirada. El mundo se apagó alrededor. Solo quedábamos él, yo, y ese momento que se alargaba como el último segundo antes del relámpago. No pasó nada. No hubo beso. No hubo caricia. Pero sentí como su mano, apenas con la yema del dedo, rozó el borde de mi blusa, allí donde la gasa se abría por la clavícula. Un gesto casi invisible. Pero era como si me hubiera desnudado el alma. Nos separamos con una frase breve. Gracias por venir. Gracias por recordarme que estoy viva. Esa noche, en casa, me senté con Enrique en el sofá. Vimos una película que ya habíamos visto. Él rió en los mismos momentos. Me pasó su manta. Me acarició el hombro. Y por primera vez en años, sentí el impulso de hablar. ¿Te acuerdas de cuando bailábamos en la cocina? ¿Qué? Dijo sin mirarme, pendiente de una escena. Nada. No insistí. Pero algo en mí estaba cambiando. No por Esteban, sino porque él, sin saberlo, me había devuelto los ojos. Me había recordado quién era yo antes de los hijos, del trabajo, de la rutina. Y esa noche, en mi cuarto, me miré desnuda en el espejo. No con crítica. No con vergüenza. Sino con curiosidad. Pasé crema por mis piernas, por mis caderas, por mi cuello. No por coquetería. Por cariño. Y al acostarme, soñé que el vestido de gasa volaba entre libros viejos y vitrinas rotas, mientras una mano invisible tocaba con devoción la curva exacta entre mi cuello y mi hombro. El siguiente encuentro no fue buscado. Al menos, no por mí. O eso quise creer. Una nueva cena.
Otro de esos eventos donde las esposas sonríen más de lo que desean y los maridos se aflojan el cinturón tras el postre. Esta vez fue en un restaurante elegante en el centro de Salamanca, uno de esos con manteles de lino y camareros que caminan como si pisaran mármol. Yo llevaba un vestido negro, liso, sin adornos, pero con una caída suave como agua. Sin mangas. La tela abbrazzava mi torso como si lo conociera. Aros dorados, cabello suelto, perfume tenue con olor a jazmín. Enrique me dijo «estás guapa» en la entrada, con la misma voz con la que comenta el clima. La mesa era larga, con candelabros bajos. Esteban estaba al otro extremo. Durante todo el primer plato no cruzamos una palabra. Pero nuestras miradas, eso fue otra cosa. Cada tanto, su atención se detenía en mí un segundo más de lo debido. Y yo, ya no me fingía distraída. Después del postre, Enrique se levantó para atender una llamada de su oficina. Justo entonces, Esteban se acercó. No se sentó. Se agachó a mi lado, su rostro cerca del mío, su voz apenas un hilo entre mi oído y mi nuca. «Creo que ha callado demasiado tiempo», susurró. «¿Qué dice?» «Que hay silencios que duelen más que los gritos». Cerré los ojos un instante. El murmullo de las copas, el suave sonido del piano, todo desapareció. Solo sentía su aliento, y su mano, que sin tocarme, quemaba la piel donde se detenía el aire. No respondí. No podía. Pero cuando me puse de pie para ir al tocador, sentí como su mano rozaba con firmeza mi espalda baja, como quien recuerda lo que aún no se ha dicho. Me temblaban los dedos cuando cerré la puerta del baño. Me miré al espejo. ¿Quién era esa mujer con los labios apenas hinchados, el escote ligeramente encendido y la mirada que no pedía permiso? Volví a la mesa. Enrique ya había regresado, ajeno. Me tomó la mano, como siempre, pero esa noche, por primera vez, su contacto me resultó extraño. Frío. Como si fuera una costumbre que habíamos heredado, no una decisión consciente. De regreso en casa, no dormí. Me levanté, caminé descalza por el pasillo, me senté en la cocina, con un vaso de agua que no toqué. En mi cabeza, una pregunta zumbaba como un insecto en una lámpara. ¿Cuándo dejamos de mirarnos? Por la mañana, me preparé antes que Enrique. Elegí unos pantalones ajustados de algodón claro, una blusa blanca abierta en el cuello, sin sujetador. Sentí el roce del tejido en la piel como una forma de recordar lo que aún sentía. Enrique me besó la frente antes de salir. ¿Tienes algo hoy? No lo sé, dije. Quizá vaya a la galería. No fui a la galería. Fui al parque donde sabía que Esteban corría algunas mañanas. Y allí estaba. Camiseta gris sudada, cuello amplio, cuerpo alargado por el esfuerzo. Nos miramos. No hablamos. Caminamos unos metros juntos. Cuando nadie miraba, su mano rozó la mía. Esta vez no fue accidental. Fue una decisión. Como abrir una puerta, sin volver a cerrarla. No hubo palabras. No ese día. Pero al volver a casa, al desvestirme frente al espejo, supe que mi cuerpo ya no era neutro. Era deseado. Visible. Mío otra vez. Y entonces entendí que no se trataba solo de él. Era de mí. De recuperar algo que creí perdido entre facturas, listas de mercado y cumpleaños sin velas. No había cruzado una línea. No todavía. Pero estaba a un solo paso. El mensaje llegó una tarde cualquiera. No había llamado ni escrito desde aquel paseo en el parque. Durante días, todo parecía suspendido, como si el aire mismo esperara una señal. Pero ahí estaba, en la bandeja de entrada de mi correo personal, sin firma. Mañana hay una exposición de Monet en el Centro Cultural. Quizá le guste. No era una invitación. Era una llave. La mañana siguiente me vestí sin pensar demasiado, pero cada elección llevaba el pulso de una decisión.
Pantalón de lino gris perla, ajustado a las caderas. Una blusa color marfil, semitransparente a contraluz, de esas que juegan con lo que muestran y lo que no. Unos pendientes de oro mate. El cabello suelto, apenas domesticado por una pinza. No llevaba ropa interior bajo la blusa. Cuando llegué, él ya estaba allí, de pie frente a un lienzo de nenúfares. No se giró. No me saludó. Solo dijo: «Pensé que no vendría». «Pensé que no debía venir», respondí. Nos quedamos en silencio, frente a las pinceladas que se disolvían en luz. La sala estaba casi vacía. Nadie nos miraba. Él se acercó un paso. «No quiero que su matrimonio se rompa». «¿Y qué quiere?» «Recordarle que tiene derecho a sentir. A dear. A vivir más allá de los silencios». Me tomó de la mano. No fue un gesto teatral. Fue algo profundo, desnudo. Su pulgar acarició el centro de mi palma, y ese simple roce me hizo cerrar los ojos. Mi cuerpo lo reconocía antes que mi cabeza. Nos quedamos así unos minutos, respirando juntos, como si el tiempo nos hubiese olvidado. Y luego, sin más, me soltó. No hubo beso. No hubo promesas. Solo esa calma peligrosa de lo que ya ha comenzado y no se puede detener. De regreso a casa, abrí las ventanas. De part en part. El viento de primavera invadió las habitaciones, revolvió cortinas, trajo olores lejanos. Me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Esa noche, mientras Enrique veía las noticias, me senté a su lado. Lo observe. No con juicio. Continúa. Con dolor. Y por primera vez en años, hablé. ¿Somos felices? Él frunció el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Porque ya no me siento parte de lo que éramos. Hubo silencio. Un silencio distinto. No el cómodo de la costumbre, sino el lleno de grietas. ¿Hay alguien más?, preguntó finalmente, sin alzar la voz. «Hay algo más», corregí. «Algo que me recuerda quién soy cuando no soy solo tu esposa». No gritó. No me tocó. Solo se quedó ahí, quieto, con los labios apretados. «No quiero perderte», dijo. Y ahí, con esa frase sencilla, empezó algo que no supe nombrar. No reconciliación. No rupture. Una grieta. Un espacio. Esa noche, dormimos en la misma cama. Pero nuestras espaldas ya no se buscaban. Y mientras él respiraba a ritmo lento, yo miré al techo y sentí que el mundo era distinto. No porque me hubiera enamorado de otro, sino porque había vuelto a enamorarme de mi reflejo, de mis silencios, de mi fuego. Y aunque nada había pasado realmente, todo había cambiado. La mañana siguiente, en el correo, una nueva nota, sin remitente. No volveré a escribir. Pero me alegra haberla visto. Y yo, mientras sorbía mi café, supe que no necesitaba responder. Porque no era a él a quien debía contestar. Era a mí.